Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8 y vamos a leer todo el capítulo, son 13 versículos. Y efectivamente, como mencionó nuestro hermano Israel, se acercan las fiestas chantoleras, ya huele a cafecito, ya huele a chocolate, tamales. Y vamos a ver un poco qué es lo que debe pensar el creyente, cuál es nuestra perspectiva como cristianos, que nos regulamos, que tenemos una conducta respectivamente a la palabra de Dios. Y el título de este sermón es Lo sacrificado a los ídolos. Lo sacrificado a los ídolos. Y por reverencia a la palabra de Dios, si usted ya encontró en su dispositivo y en su Biblia, pueda leer conmigo puesto de pie los primeros, todo el capítulo, 13 versículos. A una sola voz, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 13. ¿Cómo dice, iglesia, todos juntos? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Puedes tomar asiento, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por la libertad que nos das de poder abrir tu Biblia. Señor, sabemos que gozamos, Señor, de la libertad que es por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Y hoy te pido, bendito Dios, que me ayudes a tratar tu Biblia, Señor, con autoridad, pero al mismo tiempo con humildad. Permíteme, Señor, poder explicarla, ilustrarla y aplicarla de tal manera, Señor, que todos salgamos aquí asombrados por el Dios de la palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de poder presentar desde esta tu iglesia. Y hoy pedimos, Señor, que quites toda distracción, que nos ayudes a tener una actitud, Señor, de atención. Y Padre bendito, estamos ante ti, pisamos terreno sagrado y estamos dispuestos a escuchar lo que tú tienes hoy presente esta noche para con nosotros. Permítenos, Señor, conducirnos con sabiduría y regularnos siempre, todo sentimiento, todo pensamiento por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, 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 amén. Yo no sé tú si vengas de algún contexto católico o si nos visitas aquí como católico. Yo vengo a ti a exponerte la palabra del Señor, pero yo creo que todos venimos de un contexto católico. Yo les confieso rápidamente, tengo una abuelita todavía, mi abuelita materna, que ella era católica, como dicen, de hueso colorado. Y no solo eso, ella era también curandera. Mi abuelita, al ser curandera, pues era muy supersticiosa, creía en los ídolos. Hoy, gracias a Dios, ha sido alcanzado por el Evangelio. Ella se reúne en una iglesia pentecostal. Pero algo que me sorprende mucho de mi abuelita es que cuando ella pues te pasaba un blanquillo, te echaba tantas ramas en el cuerpo,
ella decía: yo oraba a tantos y tantos santitos, a tantos y tantos nombres, que la verdad nunca supe si existían. Nunca supe si realmente existieron. Sin embargo, lo repetía porque pues a ella así le enseñaron, y sentía que había poder de por medio, porque la gente se curaba, porque la gente tenía pues un encuentro con la salud. Mi abuelita no es de muchas palabras. Mi abuelita apenas puede pronunciar muy bien el español, porque su primera lengua es el náhuatl. Pero a la hora que yo platico con ella, que ya ha sido alcanzada por el evangelio, lo que me sorprende mucho es la manera en cómo ella ora. No sabe escribir, no sabe leer, pero lo que ella dice siempre es lo siguiente: antes, cuando yo era curandera, curaba con tantos nombres que ni siquiera los conocía. Pero ahora que conozco al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, la gente sana, sí, pero creo que tengo una misión todavía más grande: que estas personas sean alcanzadas por el evangelio, que nazcan de nuevo. Porque puedo curarlos. En su momento los llegué a curar, pero lo que realmente ahora busco es que nazcan de nuevo. Y hoy vamos a ver cómo es que un ídolo, una representación de alguna imagen de alguna deidad, puede cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y que hay ídolos que parecieran que son de metal, que parecieran que son figuras, ídolos que están estampadas en nuestra imaginación, pero al final nos daremos cuenta que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Muy bien. Si tú quieres quedarte con el sermón en una sola frase, la frase es la siguiente: porque somos conocidos por el Padre y procedidos por el Hijo, debemos ser un testimonio divino. Porque somos conocidos por el Padre y procedidos por el Hijo, debemos ser un testimonio divino. ¿Y qué características tiene aquella persona que quiere modelar un testimonio divino? Encuentro al menos en este capítulo tres características que un cristiano, que alguien que desea modelar un testimonio divino debería actuar, tener presente. Punto número 1: el testimonio divino es conocido por Dios. Y vamos de nuevo a los primeros 3 versículos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si tú eres de esas personas que pueden decir: yo ya tengo un encuentro personal con Jesús, Jesús ha cambiado mi vida, Jesús me ha hecho una nueva criatura, Jesús ha hecho que yo sea un representante de su reino, algo que debes tener muy presente no es que solamente tú conoces a Dios, sino que tienes una bendición muy grande. Él te conoce a ti. Dios te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo. De hecho, todo ese proceso, toda esa unión de tejidos, todo lo que pasó en el vientre de tu mami, todo ya estaba comandado, llevado a cabo por este precioso Salvador, por este precioso Dios. Pero algo que debemos tener muy presente es que si Dios nos conoce, debemos tener algún comportamiento, una ética que demuestre que realmente somos conocidos por Él. Y el conocimiento de Dios, yo veo que este conocimiento de Dios hacia nosotros nos lleva a nosotros a combatir la vanidad. Yo sé que cuando hablamos de vanidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Catálogos, zapatillas, ¿qué es lo que viene a la mente? Maquillaje. Y si bien es cierto, estas imágenes respecto a la vanidad pueden acoplarse a esta definición, la definición que al menos ocupan siempre los autores bíblicos para hablar de vanidad significa algo que es vacío, algo que no tiene peso, algo que no tiene sustancia. Algunos han ocupado la ilustración de esas burbujas de pompas de jabón, que se ven bonitas y ¡pum!, no duran. ¿Quién puede decir: he visto cómo una burbuja, una pompa de jabón ha durado 1 año? Nadie puede decir lo siguiente. Y ese concepto yo quiero que tú la arropes cuando tú encuentres la palabra vanidad en la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. Algo vacío, algo que no tiene peso, algo que no tiene sustancia. Y para darte el contexto, porque es importante saber a dónde estamos parados, esta es una carta, una epístola. Fue escrita por el apóstol Pablo y uno de sus escribas, de sus siervos, Sóstenes.
A estas alturas, esta carta a los Corintios es una iglesia que ha tenido muchos problemas. En primer lugar, no puede modelar una ética cristiana porque la cultura que les asedia, la cultura que está a su alrededor, los ha influenciado mucho. Corinto era una ciudad portuaria, una ciudad a donde había tanta mercadotecnia, tanto mercadero, y sobre todo, pues había mucha unión con cultura griega y cultura romana. Corinto está situada en un lugar de Grecia. De hecho, esta ciudad todavía existe. Esta ciudad todavía conserva hasta su nombre. Pero algo especial pasaba en estas iglesias. Específicamente una iglesia, la iglesia de Corinto. Una iglesia que fue amada mucho por el apóstol Pablo. Es que ya había divisiones. Algunos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy los que se creían más espirituales, yo soy de Jesús. Y estas divisiones hacían que no hubiera una distinción en su comportamiento al mundo. La cultura griega y la cultura romana tienen fama de ser politeístas. ¿Qué significa esto? Que existen muchos dioses, que creen ellos en muchos dioses. Y esa influencia hacia los cristianos se estaba desmantelando y viéndose. De tal manera que los gentiles, un gentil es aquel que no es judío, eran la mayoría de los que componían esta iglesia. La carta fue escrita en un alrededor del 54-57 después de Cristo. No ha pasado mucho tiempo de la ascensión de Cristo. La iglesia primitiva ya está arrancando, ya está predicando el evangelio, ya se está plantando iglesias. Pero a estas alturas, en el capítulo 8, el apóstol Pablo toca algo muy importante: que hay cristianos maduros que tienen un conocimiento elevado que les hace tener cierto tipo de conducta, pero que como ese conocimiento no está sumado con el amor, hace que esa conducta y ese comportamiento sea desconsiderado con sus hermanos débiles. Por eso él empieza desde el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos sabemos, le dice a la iglesia, que un ídolo nada es. Que no te va a hacer daño comerte un tamalito. Que no te va a hacer daño tomarte un chocolate. Pero porque existen precauciones. Pero debes tener en cuenta lo siguiente: que si tu conocimiento te va a llevar a ti a cierta actitud de jactancia, a cierta actitud de desconsideración, debes de saber que si hay principios reguladores, y sobre todo un principio mayor, que es el principio del amor, con lo cual tú debes conducirte. Porque a veces, hermanos, somos muy minimalistas. ¿Qué significa esto? Que tratamos de reducir a todo: o es de Dios o es del diablo, o es bueno o es malo, o es correcto o es incorrecto, cuando la misma Biblia también presta atención que hay áreas grises, hay áreas a donde no podemos tener un conocimiento de tajo, un conocimiento exacto, y que debemos entonces ver qué es lo que dice respecto a esas conductas a todo lo largo de la Biblia. Entonces, a estas alturas el apóstol Pablo señala que el conocimiento mal aplicado demuestra que en realidad no se sabe nada. Él le dice a los corintios: ustedes saben que comer lo sacrificado a los ídolos nada es. Tienen un conocimiento del evangelio tan fuerte que no les afecta. Ya no sienten que a la hora de comerse lo sacrificado a los ídolos, el ídolo los posee y empiezan a sacar borbotones de saliva. Yo sé que ya no creen eso, que el evangelio los ha salvado. Pero si ese conocimiento no les va a ayudar a tener consideración con el hermano que apenas viene empezando, con el hermano que sigue batallando, con el hermano que batalló mucho en eso de sacrificar a los ídolos, lo mejor es que empieces a abstenerte. Versículo 2: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Aquí muchos han malinterpretado este pasaje. Muchos están diciendo, y yo lo he escuchado, he sido testigo de ello: no te prepares. No, ¿para qué estudiar medicina? ¿Para qué estudiar leyes? Si al final pues es el Espíritu Santo que te va a llevar y te va a preparar en el camino. A la cosa se pone todavía más peligrosa. Muchos dicen: no, ya ni estudies la Biblia. Lo primero que Dios te revele, ¿no? Así te duermes con la Biblia, te la acuestas y recibes una revelación. Esa es la palabra de Dios. Y muchos de los que tienen este conocimiento supersticioso, pues se los inyectan a los demás hermanos,
Y dice, el conocimiento, recuerda hermano, envanece. Recuerda hermano, el conocimiento te va a volver loco. Pero la cosa no es así. El pasaje, si ya por eso es importante estudiarlo en su contexto, está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Está hablando del conocimiento que el evangelio le ha dado a un creyente, a tal grado de saber que no tiene por qué espantarse por comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Quién de aquí puede decir fuertemente, yo amo a Dios? Muy bien, tú ya lo sabes. En teoría lo sabes. Pero ¿sabes cuál es la demostración más grande de ese amor de Dios hacia ti? Es cierto, Dios ya te dio una bella esposa. Y si todavía no te la ha dado, amigo joven, no te desesperes. Es cierto, doñita, hermana, ya te dio un bello esposo. Y señorita, si todavía no te la ha dado, no te desesperes. No busques por allá. Aquí hay ovejita, no busques cabras. Pero algo tú puedes decir, gracias a Dios. Yo puedo decir, estoy bien bendecido por Dios. Me ha dado salud, me ha dado esposa, me ha dado hijos, me ha dado tamales, me ha dado chocolate, me ha dado todo. Pero lo más grande que el Padre te ha dado es su Hijo. A su Hijo Jesucristo. Porque tú puedes tenerlo todo, tú puedes gozarlo todo, tú puedes decir que tu realización, tu trascendencia, tu estilo de vida se está conformando a lo que esperabas y las expectativas que tenías se están cumpliendo. Pero, escucha muy bien, a veces el éxito puede ser tu mayor fracaso si ese éxito te lleva a no seguir conociendo a Dios. El éxito puede ser tu mayor fracaso si ese éxito te aparta de seguir conociendo a Dios. Yo sé que algunos de ustedes tienen negocios, dejaron trabajos, ¿no? Dejaron el jeep, ¿no? Yo sé, yo los entiendo. Sacrificaron algunas cosas, están sacrificando tiempo. Pero la inversión que están haciendo aquí, hermanos, es una inversión celestial. Porque los tesoros de la tierra se pudren, se esfuman, pero los tesoros, las inversiones que hacemos en el cielo, hermanos, esas son para siempre. Porque la gracia y la misericordia que Dios nos ha dado no se compara con el logro de seguir conociendo a Dios. Y hoy tienes un privilegio muy grande que no todos lo tienen o no todos lo disfrutan. Tienes un lugar, tienes una iglesia a donde donde puedes conocer más a Dios. Y no solamente esto, puedes saber que Dios te conoce a ti. Dios te conoce a ti. Y cuando tú comprendes eso, que el conocimiento de Dios combate la vanidad y que el conocimiento de Dios se regula por el amor, entonces tu comportamiento empieza a cambiar. Y lo vemos en los siguientes dos pasajes. Punto número 2, el testimonio divino reconoce que solo hay un Dios. El testimonio divino reconoce que solo hay un Dios. Acerca pues de las viandas, es una comida completa. Una vianda es una comida completa. Que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces el testimonio divino reconoce que solo hay un Dios, hermanos. Es cierto, nosotros creemos en una doctrina, y yo sé que tú también la crees, en la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no te dice que existen tres dioses. Es solo un solo Dios, revelado en tres personas. Cada persona es completamente, verdaderamente Dios. Pero solo existe un solo Dios, eso lo creemos. No estamos peleados con lo que está defendiendo aquí Pablo. Pero el apóstol Pablo les dice: miren, hermanos de Corinto, yo sé que tienen su influencia griega, yo sé que tienen su influencia romana. Y hace tres distinciones. Hace tres secciones respecto a qué creer. Algunos creen en ídolos, otros creen en dioses falsos y otros creen en el Dios verdadero, el Padre y el Hijo. Exclusivamente es lo que dice el texto. Y está bien sorprendente cuando tú estudias que son conceptos distintos. Cuando yo escucho dioses falsos, de inmediato lo vinculaba a un ídolo, pero no es así.
Un ídolo, escucha muy bien, para el griego y para el romano era la representación en alguna imagen, en alguna figura de alguna deidad o de alguna fuerza espiritual. Algo que me sorprendió mucho mientras estudiaba el contexto cultural de este texto es que el judío nunca ha creído en ídolos. Las veces que el pueblo de Israel cayó en ídolos fue por una influencia cultural. Influencia cultural de los babilónicos, influencia cultural de los egipcios, influencia cultural de los filisteos, influencia cultural de ciudades paganas. Porque el judío ortodoxo, el judío antiguito, nunca aceptaría un ídolo, una representación. Si actualmente un judío antiguo viera a un católico romano y viera que tiene representaciones de Jesús, representaciones de santos, este judío atacaría de hereje a este católico romano, porque el judío nunca ha creído en ídolos. Pero escucha muy bien esto, el griego y el romano sí. Y algo que me llamó mucho la atención es que muchos de ellos dicen es que no adoramos a la imagen, adoramos lo que representa la imagen. Pero aún así eso es un ídolo. Adorar alguna representación de alguna deidad que no sea el Dios verdadero. Y entonces tenemos a los dioses falsos. ¿Y quiénes son esos dioses falsos? Me llama la atención que tú encuentras en ese pasaje, versículo 5, pues que aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, ves un paréntesis, es un comentario añadido, como hay muchos dioses y muchos señores. Dices, hay dioses en el cielo y dioses en la tierra. ¿Cómo así? Ahí ves que la palabra Dios está con D minúscula y está hablando de aquellos emperadores, de aquellos líderes que querían recibir honra como si fueran Dios. Muchos de esos líderes, los líderes romanos, los césares, emperadores, querían ser exaltados, venerados como si fueran dioses. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, por un lado algunos adoran ídolos, pero por otro lado tienen dioses falsos. Están adorando a sus mandatarios, a sus líderes políticos como si fueran dioses. Y aquí voy a tocar fibras y con todo respeto. Yo no sé si tú seas del PRI, tú seas del PAN, si votaste por Maynes, por Sheinbaum, yo no sé por quién votaste. Pero algo que me llamó mucho la atención es que nuestro antiguo presidente, que oramos por él, lo respetamos, el que ya dejó el cargo, Andrés Manuel López Obrador, ¿sí sabías que muchos le habían dado el título del Mesías? ¿Quién sabía que le habían dado ese título a Andrés Manuel López Obrador? A ver, así están al pendiente con el chismecito, ¿verdad? Le habían puesto el Mesías. Y yo no sé si él se lo creyó, yo estoy seguro que no. Pero a la hora de aplicar este texto a nuestra vida, si tú eres de esas personas que se están metiendo en política, no estoy diciendo que sea malo, necesitamos más políticos con principios cristianos, pero si tú te estás metiendo en política pensando que un hombre es la solución, hermano, maldito el hombre que confía en el hombre. Ah, caray. Puede venir pues hasta la reina de Inglaterra a gobernarnos, pero si el pueblo de Dios no se somete a la palabra de Dios, la respuesta no está en el hombre. La respuesta no está en el hombre. Tu cuarta transformación se puede convertir en una transformación de cuarta si no confías en el Dios de la palabra. Y el apóstol Pablo en verdad está sacudiendo a la iglesia de Corinto, porque es una carta directa, es una carta incisiva para hacerles entender. La respuesta no está en sus ídolos, no está en sus representaciones, la respuesta no está en sus líderes políticos, en sus dioses falsos. La respuesta está en Dios. Y ese Dios es el que se va a encargar de que ustedes comprendan que solamente existe uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es tres personas reveladas en un solo Dios. Y yo quiero que te quede lo siguiente: ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos a estas fiestas chantoleras? ¿Cómo lo aplicamos en este momento a donde la cultura, el énfasis de ser huasteco, tal pareciera que se pelea con los principios de la Biblia? Aquí va. Voy a ser muy directo y al mismo tiempo tener mucho amor con ustedes. No te va a hacer daño, hermana y hermano, si te echas un tamal ofrendado. No te va a hacer daño. Te va a hacer daño si la masa estaba agria, ¿no? No te va a hacer daño si tú comes un tamal y un chocolate ofrendado.
Lo que sí va a hacer daño a tu alma es que tú le ofrendes a un Dios falso. Va de nuevo. Siguiendo el principio regulador de la palabra que existe un solo Dios, el diablo no creó el chocolate, ¿eh? El diablo no creó el tamal. El diablo no creó a la vaquita, el puerco, el pollo que le metieron al tamal. Vamos a hacer razonamiento básico. ¿Quién es el creador de la vaca, del cerdo, del pollo, del maicito con el cual se hizo tu tamal? Dios. Entonces podemos decir que aunque esos tamales y esos chocolates sean ofrendados a un ídolo, a un Dios falso, el verdadero dueño, el verdadero creador de que proceden todas las cosas es el Dios de la Biblia. Pero ojo, hermanos, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Si tú eres de esas personas, como mi abuelita, ¿no? Que batalló, que fue hasta curandera y que repetía oraciones a tantos santos, y tú dices, hermano, yo sí me abstengo. Me abstengo porque pues cuando me como el tamal me acuerdo pues todo lo que sentí, ¿no? El sentimiento, la nostalgia de habérselo sacrificado a un ser querido. Y pues la verdad, sí, me abstengo. Hermano, usted debe respetar a ese hermano que ha tenido esa decisión. No le debe de meter el tamal a la fuerza. No le debe de meter el chocolate a la fuerza. Debe de saber que él tiene un principio y algo personal que te va a hacer a ti respetar esa decisión. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que es muy supersticiosa. Yo me acuerdo que cuando este mensaje lo di en una misión de la primera iglesia bautista, voy a los pueblitos, estoy encargado, soy el subdirector de misión, me gusta ir mucho a los pueblitos, con el riesgo de que te amarre, ¿no? A veces uno tiene que ser directo, pero al mismo tiempo inteligente, ¿no? Allá sí se pone bueno, hermanos, ¿eh? En los pueblitos sí se pone bueno, sí se pone bueno el chantolo. Y cuando yo enseñé esto, algo que me llamó mucho la atención, cuando terminé de predicar, una abuelita se me acercó, una hermana abuelita se me acercó muy tierna y me dijo, hermano, ¿cómo me ayudó la predicación que acaba de dar usted? Porque yo antes pensaba que cuando mi vecino pues de buena gana, ¿no? Me daba tamales y olían a copal, ese copal, me imaginaba que del humo que salía se formaba un demonio. Y si yo me comía ese tamal, pues el demonio se me metía. Muy tierna la hermana, ¿no? Y uno, o sea, no sabe si reírse o decir, pues ya no ande comiendo tamales, hermana, ¿verdad? Pero tiene un punto. ¿Cuál es ese punto? Hay una conciencia que le dice, no está del todo bien. Pero por otro lado, yo le dije, hermana, incluso el humo de ese copal que huele feíto, el dueño, el creador de todas las cosas es Dios. Es el Padre. Tú no tienes que tener miedo de nada. No hay evidencia bíblica de que demonios se posean, se metan en creyentes verdaderos. No hay evidencia divina. Pero una cosa sí le digo, hermanita, que si usted ha aceptado esos tamalitos para que su vecino no se sienta mal y pueda usted predicar el evangelio, está haciendo bien. Está haciendo bien. Lo está haciendo muy bien. Porque muchas veces nos vamos al otro extremo. Y ustedes me entenderán en ese aspecto, ¿no? En nuestro esfuerzo de querer crear una santidad legalista con nuestras propias leyes humanas, decimos, no, yo no como eso, porque soy cristiano y estoy en un aura, en una elevación tan tremenda, que yo no me contamino con esas cosas. Váyase al infierno, vecino. Con todo y su tamal en la boca. ¿Qué pasa cuando una persona, un cristiano, tiene esa actitud? ¿Crees que tu vecino va a querer escuchar el evangelio con esa actitud? No. Pues le va a decir, váyase usted primero, yo lo sigo. No va a querer escuchar por esa actitud. Pero las cosas se siguen poniendo muy buenas. Escucha muy bien. Seguimos avanzando. El testimonio divino reconoce que solo hay un Dios, pero este Dios tiene la habilidad de desprestigiar a los ídolos y a los dioses falsos. Y aquí de nuevo, si tú venías antes de un contexto católico, mi familia venía de un contexto católico, amigo católico que nos visita, yo a usted le amo, yo a usted le respeto, y le amo tanto y lo respeto tanto que quiero presentarle al verdadero Dios. El verdadero Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, no es el Papa, no es la Virgen María, no es San Juditas Tadeo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Y ese es el único que necesitamos.
Y como esta iglesia te ama tanto, te es necesario que te digan esto, que te muestren que el Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Puede que tú conozcas a un Dios de tu tradición, a un Dios de tu cultura, de tu costumbre, de tu idiosincrasia, pero el Dios verdadero desprestigia a los otros ídolos, los tumba. Muy bien, tenemos que este Dios verdadero es soberano también. Versículo 6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ya quedamos a estas alturas que Dios es el creador de todo. Eso incluye del tamal y del chocolate. Pero debes recordar que eso también te incluye a ti. Tú eres creación de Dios. Tú puedes decir, repite conmigo: yo soy creación de Dios. Hasta ahí. Pero a muchos el pecado nos ha deteriorado, ¿verdad? Recuerda, Dios creó todo hermoso. Tú eres hermoso, fuiste creado hermoso. Si ya de repente te sientes feo y todo, pues es el pecado, hermano. Recuerda esto: todo procede de Dios, y eso me incluye a mí. Si me incluye a mí, entonces yo tengo un valor. Tú eres un representante de Dios, tú eres como Dios. No es que eres un Dios, un pequeño Dios, tú eres como Dios, porque desde Génesis vemos que somos hechos a su imagen y semejanza. Ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, nos dice esta doctrina, que somos sus representantes. Aquí somos aquellos que le damos más auge de lo que es el Dios verdadero. Nosotros como seres humanos somos los representantes de Dios. El teólogo Wayne Grudem le pone así: somos los virreyes del reino, de este reino que ha creado. Cuando tú entiendes esto, entonces, hermano que me escucha, ya no vas a buscar defender tu cultura, defender tu costumbre, defender tus tradiciones. Lo que vas a querer defender es esa naturaleza divina que Dios te ha dado. Y vamos a pensar un poquito: ¿quién está más cerca de parecerse a Dios? ¿Un ángel o tú? Muy bien, hermano, muy bien. Otra paleta payaso. Muy bien. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Quién está más cerca de parecerse a Dios? ¿El hombre? ¿Quién está de acuerdo que es el hombre? ¿Quién está de acuerdo que es un ángel? Muy bien, está muy bien. Han aprobado su clase de doctrina. Sí, el que está más cerca de parecerse a Dios somos nosotros. Somos sus representantes. Y hay una belleza en el hombre, hermanos, que es incomparable. Jesús en la cruz no murió por Satanás. Jesús en la cruz no murió por los ángeles. Jesús en la cruz murió por la humanidad, hermanos. Y eso te incluye a ti. Por eso, si hoy, esta noche, vienes con problemas de identidad, con problemas de decir: me veo al espejo y siento que no valgo nada, nadie me quiere, todos me odian, ni el gusano me quiere ya. No siento ya realmente que tengo una personalidad en la cual Dios sea el máximo estándar de mi vida. Hoy hay esperanza por medio de este pasaje, de que tú tienes un Dios soberano. ¿Y qué es este Dios soberano? ¿Qué significa esto de la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Por eso tú puedes decir con mucha fe, y dilo si realmente tienes fe: Dios, haz lo que quieras de mí. Dios, haz lo que quieras de mí. Si tú lo dijiste con fe, hermanos, si tú lo dijiste con fe, yo estoy seguro que van a venir cambios drásticos a tu vida, hermanos. Cuando uno está dispuesto a que Dios sea nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, estamos renunciando a nosotros mismos. Muy bien, punto número 3, y con eso terminamos. El testimonio divino estima a Dios al estimar al hermano. Vamos a leer el versículo 7, dice lo siguiente: pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien, versículo 8, la comida completa, la vianda, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad nuestra, vuestra, de ustedes, no venga a ser tropezaderos. ¿Para quién? Para los débiles. Cuando el apóstol Pablo está hablando de un cristiano débil, no quiero que te imagines al hermanito más flaquito y chaparrito de la congregación.
De hecho, algo que me llama la atención es que cuando yo leía este pasaje antes, yo pensaba que el hermano débil era el hermano inmaduro, el que está medio verdezón. Me llama la atención, está hablando al hermano que es débil de conciencia. Pero ¿qué es esto de la conciencia a la luz de una teología bíblica? La conciencia, escucha muy bien, es aquel discernimiento de saber quién soy yo en posición a Dios. La conciencia es ese discernimiento, es saber quién soy yo en posición a Dios. Entonces, si tú ya sabes que eres un cristiano que ha sido salvo por la sangre de Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que es regenerado, que es justificado, que es santificado, shalala, shalala, ya te lo sabes de todo, debes tener presente lo siguiente también, hermano, que me escucha, que todo ese conocimiento te va a ayudar a ti a estimar al hermano en tu conducta, en lo que haces. Y ellos dicen, el apóstol Pablo, hay unos que se creen que saben mucho, pero realmente no saben nada. Y esas personas que no saben nada, enfrente de un hermano débil en la fe, con una conciencia debilitada, con una conciencia que pierde el ánimo fácilmente, comes delante de él. Y hermanos, esto es muy práctico. Esto es muy práctico y aplica desde las fiestas chantoleras hasta aquel hermano que se ha propuesto dejar la coca. Está sorprendente esto, Si hay un hermano dentro de la congregación que dice, ahora sí, me voy a proponer 6 meses no tomar la coca, y tú vas y le pones esa coca, se la pones fría, la pones con hielos, y todavía le sumas un tamal, pues sí, está haciendo de tropezadero. Y tú puedes decir, hermano, qué exagerado. No, hermano, desde esas cosas minúsculas es lo que está hablando. Si hay un hermano que realmente en esa parte quiere fortalecer sus disciplinas espirituales y tú estás haciendo de tropiezo, este pasaje también aplica para ti, también aplica para mí. Pero regresando a lo de las fiestas de Chantolo, hermanos, si tu vecino en buena onda te quiere dar esos tamales, acéptalos y tú preséntale al Dios verdadero. No pienses que comerlos se te va a meter un demonio, se te va a meter alguien, no, tu abuelito que ya dejó aquí. No, ahorita vamos a ver eso. Pero, aquí viene el pero más grande. El mayor principio regulador de nuestra conducta es el amor a Dios. Y mientras más yo amo a Dios, más voy a amar a mi hermano y voy a ser considerado con él. Si tú a la hora de comer tamales ofrendados, al lado hay un hermano que antes lo hacía, que tenía mucha fe en ello, que pensaba que eso era lo verdad, que pensaba que realmente regresaba sus familiares, hasta su perrito. Si tú pensabas, hay hermanos que antes batallaban con eso. Lo mejor que puedes hacer en el amor de Dios y siguiendo los principios reguladores de la palabra es que no comas delante de él, hermano. Lo mejor que puedes hacer es eso, hermano. Es cierto, tú sabes, no te va a hacer daño. Bueno, se te va a subir el colesterol, pero eso es otra cosa, ¿no? No te va a hacer daño, pero si yo voy a evitar que mi hermano en su conciencia débil no caiga, no se defraude, lo mejor es abstenerme. Y va una aplicación más directa a los líderes. Tú puedes decir, se lo paso al hermano que viene empezando, que lleva 1 mes, 2 meses. Pero ¿qué pasaría, no? Si ven a los líderes, ¿no? Si van al hermano Cristian con otro hermano, pues que ustedes consideran tal vez que estudian la palabra, que son maduros en la fe, ¿no? Que está ahí mero, en el mero centro, ¿no? Poniendo su arco, tomando un chocolatote con sus tamalotes. Y aunque lleve su Biblia, no, dice que hermano, vengo a testificarle a todos los muertos. ¿Qué va a pensar usted de mí? Y está en su justo derecho de criticarme, hermano. ¿Qué va a pensar? Si el hermano Cristian está ahí, si el pastor está ahí, si el hijo del pastor está ahí, pues ¿qué tiene de malo? Pues nos vamos. Y este hermano es nuevo, hermanos, no está discipulado bien, no ha echado raíces en el evangelio. Te lo van a jalar, hermano, te lo van a quitar, te lo van a quitar. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice a los corintios, yo sé, ustedes saben que un ídolo nada es, que un Dios falso no puede entrometerse, eso es desprestigiado por el Dios verdadero. Pero ahora que ya saben eso, regúlense por medio del amor. Y si yo sé que comer carne a los ídolos va a afectar a un hermano de una conciencia débil, lo mejor que puedo hacer es abstenerme.
Pablo se volvió vegano y ya empezó a comer cosas libres de gluten. Escucha muy bien, es eso, porque al final te das cuenta, todo gira en torno a Dios. La honra y la gloria es a Dios, porque mientras más yo amo a mi hermano, más estoy demostrando cuánto amo a mi Dios. Y mientras más amo a mi Dios, más voy a amar a mi hermano y voy a ser considerado con él. Y voy a saber que lo que él tiene que darme, que él tiene que ofrecerme, es su amor. Y yo también tengo que ofrecerle ese mismo amor. Versículo 11: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí no está hablando de la salvación. Está hablando de ¿qué? ¿Qué es lo que va a perder? ¿La qué? Conciencia. Muy bien, hermano. No está hablando de la salvación. Está hablando de la conciencia, siguiendo el texto en su contexto. Está hablando de este extravío de su conciencia y el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces tú puedes decir: hermano, ya pónmela más fácil. Ya me dijiste que no es pecado comer tamales, yo lo entiendo. Ya me dijiste que no es pecado comer chocolate, ya lo estoy entendiendo. Lo voy agarrando, es sencillo, me gusta. Ahorita voy a echarme más. Pero si delante mío va a haber un hermano débil, ahora sí voy a decir que no. Pero ¿cuál va a ser la base de todo eso? Saber, hermanos, que si tu acción va a hacer caer a un hermano, no estás pecando contra el hermano, estás pecando directamente hacia Cristo. Y esa cosa ya se pone serio, porque una cosa no es faltarle respeto a otro ser humano, ¿no? Pero tremenda cosa es faltarle respeto a un Dios vivo, hermano. Entonces la cosa todavía se pone más seria. La cosa se pone así: si yo a la hora de comer tamales hago tropezar a un hermano de conciencia débil, no estoy pecando directamente contra el hermano, estoy pecando directamente contra Cristo. Y por eso es mejor abstenerse. Es mejor abstenerse. Muy bien. Versículo 13: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré, ¿qué dice? Carne jamás, para no tener tropiezo ¿a qué? A mi hermano. Yo sé que estamos en una generación a donde dice: haz las cosas sin importar el qué dirán. Y hasta cierto punto es bueno, porque no podemos ser monedita de oro, ¿no? Entre más queremos agradar a Dios, posiblemente más desagrademos a la gente religiosa. Entre más predicamos la palabra de Dios correctamente, más vamos a tener el odio de las personas legalistas, religiosas, liberales. Pero algo que sí es cierto, hermanos, es que a nosotros sí nos debe importar el qué dirán de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio no solamente dice el qué dirán de nosotros, sino con nuestro testimonio también estamos avisando quién es Dios. Y entonces ya cambia la cosa. A mí sí me importa el que dirán, no por mi imagen, no por mi prestigio, sino porque yo sé que soy un representante del reino, un representante de Dios. Y tanto mi conducta, mi ética, mi estilo de vida, que debe de ir en santidad, debe ser representante de un Dios vivo. Y damas y caballeros, hermanos que me escuchan, el mundo va a empezar a celebrar a los muertos, pero usted y yo tenemos la ventaja y la bendición más grande, que nosotros celebramos a un Dios vivo. A un Dios vivo. A un Dios vivo. Entonces, vamos al contexto histórico del Chantolo, porque si tal vez tú no lo sabías, ni yo tampoco lo sabía, Aquí va. Entre las fiestas más importantes de la región se encuentra el Chantolo, que traducido es fiesta de las ánimas. Durante su celebración se ejecutan diversas danzas que tienen como característica que todos sus participantes son hombres, a pesar de que algunos representan a personajes femeninos. El 30 de octubre, las familias empiezan a preparar el montaje de los altares, conocido como el Día de las Flores. Cada familia coloca en sus casas un mantel bordado con llamativas flores y un arco con caña de azúcar que muestra que la fiesta ha iniciado. El 31 de octubre es el día dedicado a los niños o angelitos. Por ello se barre la casa y el patio para colocarle un camino de flores de cempasúchil. A ver, ¿por qué no piden esas flores amarillas, verdad? Que los guía al arco de caña para que no pierdan su camino. ¿Verdad? Si son vivas. El 1 de noviembre se dedica a los difuntos adultos y se reciben con velas grandes prendidas por la mañana para que sirvan de guía.
Se ofrenda chocolate, tamales y pan de muerto. Por la tarde se intercambian las ofrendas con los vecinos para convivir con las almas que ya han regresado. El 2 de noviembre es dedicado a los fieles difuntos y es el día de la bendición para ellos. Las tumbas se visten y se adornan para la misa en el panteón, donde se pide por su eterno descanso. Por la noche del mismo día se hace la última ofrenda, la ofrenda del chantolo chiquito. En los barrios y colonias se lleva a cabo el destape de los viejitos que participaron en las tradicionales fiestas, dejando su identidad al descubierto antes de la medianoche. Semanas después, para finalizar la celebración, de acuerdo con las antiguas tradiciones, el día 1 de diciembre se quitan o tumban los arcos de caña para dar terminada la fiesta de las ánimas. Mi hermano, lea conmigo puesto de pie Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Todos, hermanos, vamos a esperar que todos estemos de pie y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Todos, hermanos, ¿los escucho? Mejor lean ustedes, que se escuche en la iglesia. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Adelante, pueden tomar asiento. Yo sé que tal vez tienes una abuelita que es muy arraigada en esa tradición. Tengo de abuelita a mamá Coco. Yo sé que puedes tener algún tío, alguna tía que se toma muy en serio esto. Pero, ¿cuál va a ser tu mayor muestra de amor? ¿Mandarlo al infierno? Tu mayor muestra de amor es presentarla al Dios de la palabra. Y tú puedes decir: aquellas personas que se toman muy en serio, que realmente regresan sus hijos, regresan sus seres queridos. La Biblia es clara, hermanos, en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Las personas no regresan, hermanos. Después sigue el juicio, o el cielo o el infierno. No hay más. No hay más. Pero tú ya lo sabes eso. La diferencia es que tu vecino que es incrédulo no lo sabe. Tal vez tu abuelita no lo sabe, tus tíos no lo saben, tus familiares queridos no lo saben. Pero ¿cómo debe ser mi comportamiento para el incrédulo? Ya vi cómo debe ser con el creyente, pero ¿cómo debe ser mi comportamiento con el incrédulo? Presentarle el evangelio, presentarle a ese Dios vivo. Orar por ellos, orar por los hermanos, orar por toda la familia para que conozcan y lleguen a los pies de este Dios vivo. Tu deber no es andar tumbando arcos, Tu deber no es andar comprando flores amarillas ni pidiéndolas. Tu deber no es eso. Tu deber no es tampoco andar apagando todos los copales de la colonia. Tu deber es presentar al Dios vivo, y ese Dios vivo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando tú entiendes que ese cambio en tu vida va a hacer que el testimonio que tú le vas a presentar a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos, el Dios vivo, ellos van a saber. Y hermanos, se los digo de todo corazón, inevitablemente ellos van a ver: yo quiero a ese Dios. Su testimonio, sus hechos van a hablar más que sus palabras, que ellos mismos inevitablemente van a acercarse: yo quiero a ese Dios. ¿Te has puesto a pensar que lo importante de tener un testimonio divino no es legalismo? Es importante dar un testimonio divino entre hermanos y allá afuera, vivir en santidad, que el evangelio no se confinó en ese momento en que yo acepté a Cristo y pasé de incrédulo al creyente, que el evangelio lo necesito todos los días. Lo necesito para saber qué debo hacer en estas fiestas, cómo debo conducirme, qué debo predicar. Hermanos, en esta fiesta donde se honra a los muertos, predica al Dios vivo, y el Dios vivo es el Dios de la Biblia. Entonces podemos concluir lo siguiente: porque somos conocidos por el Padre y procedidos por el Hijo, debemos ser un testimonio divino. El testimonio divino es conocido por Dios. El testimonio divino reconoce que solo hay un Dios, y el testimonio divino estima a Dios al estimar al hermano. Hermano, amigo que me escuchas, yo te amo en el Señor, te amo en el poder de la palabra de la Biblia. Y yo creo que aquí hemos aprendido algo. Allá afuera vamos a mostrar amor, vamos a mostrar gracia, porque al que mucho se le perdona, mucho también debe perdonar. Y si en tu corazón había un legalismo fuerte,
superstición, ahorita que oremos nos vamos a poner a cuentas con Dios para que ese legalismo, esa superstición se vaya y te des cuenta que tú tienes una ventaja, hermanos. Tú adoras al Dios vivo, al Dios de la palabra. Y alguien decía, hermanos, me gustó mucho el testimonio de un hermano que decía: yo era el mero cuali a la hora de poner todos los arcos. Un catequista de Santa Cruz, me conocí. Y hermano, me di cuenta cuánto me gastaba. Sale caro poner un arco. Cuando me volví evangélico, hasta tuve más dinero, me ahorré lo del arco. Y amén, hermanos, amén a eso. Pero más que ahorrarte lo de arco, agradece que ahora conoces al Dios verdadero. Si Jesucristo cambió tu vida, demuéstrale al mundo que Jesucristo también puede cambiar su vida. Vamos a orar. Puesto de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Padre bendito, porque hoy hemos aprendido a la luz de tu palabra, Señor. Nos hemos quitado de miedos y supersticiones. Nos hemos quitado de religiosidad. Hemos visto también nuestra condición, Señor, de que no somos superior a nadie. Somos imagen y semejanza tuya. Pero también hemos visto que realmente tenemos que tener conciencia, madurez para tratar al hermano que es débil en la fe, que batalla en algo. Yo quiero pedirte, bendito Dios, que tu iglesia se ponga a cuentas. Se ponga a cuentas para saber que si hay alguien aquí que le sigue teniendo miedo, que le da terror esas fiestas, Señor, sepan que un ídolo nada es, que un Dios falso nada es. Pero también quiero pedirte, bendito Padre Celestial, por aquellas personas que el cristianismo, el legalismo se nos ha subido y nos creemos superiores. Padre bendito, si nuestra actitud no va a ser presto, no va a ser un canal para predicar el evangelio, permítenos mejor callarnos. Permítenos, Señor, ser más considerados también con el incrédulo y saber, Señor, que en lugar de andar los mandados al infierno, de condenar sus conductas que para ellos es sagrada, nuestro deber es presentarla al Dios verdadero. Y hoy confiamos, Padre bendito, que tú nos has librado de esa vida idólatra. Pero también, Señor, hoy quiero que como iglesia nos despidamos, que aunque ya no tengamos ídolos de metal, posiblemente tenemos ídolos en nuestro corazón. Y aprovecho esta oración y oro para el evangelio a santificación, para que nos desprendamos de esos ídolos que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si ahora el ídolo que hay en nuestro corazón somos nosotros mismos. Si estamos viviendo, Señor, solo para nosotros mismos, aún sirviendo. Porque es muy fácil tal vez romper un ídolo de porcelana. Es muy fácil tal vez romper un ídolo de metal. Pero lo más difícil es desterrar, destronar a los ídolos que están en nuestro corazón. Yo oro y intercedo por tu iglesia, Señor, para que tu iglesia pueda desprenderse de esos ídolos que hay en su corazón. Si hay un ídolo de ociosidad, si hay un ídolo de avaricia, de lujuria, cualquier ídolo que ahora está estorbando, que está interrumpiendo, que está tomando el protagonismo en lugar de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy te pido que tu iglesia se ponga a cuentas. También te pido, bendito Dios, que nos ayudes a mirar, a enfocarnos qué es lo que tú tienes para con nosotros en estos tiempos, en estas fiestas, Señor, que sí estoy seguro que le dan identidad y cultura a Huejutla. Pero hoy hemos aprendido que la cultura, las costumbres y las tradiciones tienen que ir después, que por encima está tu palabra. Y sobre todo por encima también, Señor, está tu evangelio. Y que ese evangelio también se presente en una conducta sana. Permítenos no ser de tropiezo al hermano inmaduro, al hermano de conciencia débil, al hermano que viene empezando. Líbranos de hacer caer a un pequeño. Y más nosotros, hermanos, si hay aquí si tú te consideras maduro, ocupa tu madurez. Entre más maduro seas, más considerado y más amor vas a desprender para con tu hermano. Te pido, Señor, que esta iglesia, Ríos de Limpieza, conozcan al Dios de la palabra, que el evangelio cambie sus vidas, los santifique, y que de ahora en adelante nosotros podamos conducirnos y regularnos con el principio del amor, pero ese amor que es descrito en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, que Dios les bendiga.